Bueno, acá estoy. Ahora sí. Bueno, mientras les cuento, no sé si Tommy les dijo, ayer Mai, que es con quien suelo dar los repasos, se sintió un poco mal y nada, ahora está con reposo. Está bien, Mai, igual, y les mando un saludo grande a todos, pero bueno, por eso vino Tommy a ayudarme. Tommy me decía que ahí lo de Talac ya estaba, así que vamos a seguir directamente con ingenieros. ¿Sí? ¿Cómo vienen hasta ahí? Bien. Joya. Bueno, veo que están algunos de los que estuvieron ayer, así que joya que ya pudieron ver la parte de Talac. No vamos a ver de lo que queda, no va a ser muy diferente a lo de ayer porque estuve chusmeando bien todo el texto de Caimari y no hay mucho más que sea importante, es más como entender bien cómo se aplicaba esa criminología en Argentina. Así que para que no se tengan que fumar de vuelta todo otra vez, les aviso. Bueno, seguimos. Vamos a avanzar con ingenieros, ¿bien? Con el texto de criminología. Justo en el grupo estaban preguntando si queda grabado, sí, se está grabando, después esperemos que quede bien. Y ya mañana pasado se subiría al canal de YouTube. Bueno, el texto de José Ingenieros, que es un psicólogo de acá de Argentina, que fue profe de la UBA, es el texto de criminología, ¿sí? Son los capítulos 3 y 4 los que nos tocan ver. Vamos a ver de a un capítulo y el capítulo está dividido en apartados, así que vamos a ver de a un apartado. Cada vez que termino un apartado me voy deteniendo para que puedan hacer las preguntas que necesiten. ¿Bien? ¿Por qué vemos este texto en la materia de Psico 1? Porque la psicología en sí se empieza a aplicar en distintos ámbitos laborales y uno muy importante es la criminología, porque se empieza a tener en cuenta todo el aspecto psíquico del criminal, de la persona que comete ese crimen, y se empieza a tener en cuenta eso para entender cuáles son las causas de ese crimen, para entender cómo llegó hasta ahí, para entender si esa persona puede seguir viviendo en sociedad o no, o qué pena se le tiene que aplicar y demás. Así que es bastante importante cómo se empieza a introducir la psicología en este ámbito del derecho penal. ¿Bien? El primer apartado es el de los primeros postulados de la criminología. Y dice, mientras se daba esta definición de que el delito es toda violación de derecho, era imposible aplicar al estudio del derecho penal los nuevos métodos científicos. Bien, empezaban a existir nuevos métodos científicos para estudiar los crímenes, pero con ese concepto de que el delito es toda violación de derecho, no se estaban pudiendo aplicar estos nuevos métodos científicos. Dice, fue necesario que el delito dejara de ser una abstracción jurídica y se le considerase como un hecho concreto determinado por causas. Bien, para que se puedan empezar a aplicar esos métodos científicos, el derecho tiene que dejar de ser una abstracción, el delito, perdón, tiene que dejar de ser una abstracción y tiene que empezar a ser un hecho concreto determinado por causas. Bien. Dice, en la actualidad, la criminología ha combinado dos opiniones unilaterales. El estudio científico del delito, considerado objetivamente, obliga a considerarlo como una manifestación de la actividad del delincuente en sus relaciones con el ámbito social. Entonces ya no se estudia solamente el delito como tal, o sea, ¿qué pasó? Hubo un robo. No se estudia solamente el robo, en dónde fue el robo y a quién y demás, sino que también se estudia al delincuente, bien, a la persona que cometió ese delito relacionado con el ámbito social con el que está.
Dice, el delito aparece como una entidad, en el derecho penal antiguo, el delito aparece como una entidad abstracta, independiente de todo determinismo, susceptible de ser castigado como expresión de la maldad intencional del delincuente. La pena está proporcionada a la gravedad de los efectos del delito y a la apreciación caprichosa de las intenciones del que lo comete, prescindiendo en su ponderación del valor de las causas determinantes especiales en cada caso. Entonces, en el derecho penal antiguo se tomaba al delito y lo único que se tenía en cuenta era la gravedad que había tenido ese delito, la gravedad de lo que había hecho esa persona. Según la gravedad del delito, era la pena que se le otorgaba. A mayor gravedad, mayor pena. ¿Bien? Pero no se tenía en cuenta, o no se le daba valor a las causas de ese delito, a qué lo había llevado a la persona a cometer ese delito. Dice, en suma, la escuela penal clásica establece categorías desiguales de delitos y considera que los delincuentes están dotados de libre albedrío y responsabilidad. Entonces, establece categorías desiguales de delitos. Ahí, bueno, una cosa es un robo, otra cosa es un homicidio. Son dos delitos de diferente gravedad. Y dice que, esto es el derecho penal antiguo, dice que todos los delincuentes están dotados de libre albedrío, o sea que saben lo que están haciendo, que son, y de responsabilidad, o sea que son responsables de sus propios actos. ¿Bien? Dice, para ella, o sea, para el delito penal antiguo, poco significan jurídicamente la diversidad de las condiciones del medio donde se comete el delito, ni la particular constitución fisiopsíquica de cada delincuente. Entonces, el derecho penal antiguo no tenía en cuenta ni el medio donde se cometía ese delito, si era en un barrio empobrecido, o era en un country, o era en una empresa multimillonaria, no se tenía en cuenta si eran distintos lugares, y tampoco se tenía en cuenta la constitución fisiopsíquica de cada delincuente, o sea, la constitución física y psíquica de cada delincuente. Eso no se tenía en cuenta. Dice, las modernas investigaciones científicas enseñaron que las condiciones del medio físico influyen de una manera indudable en la determinación del fenómeno delictuoso. Demostraron que las condiciones del medio social impulsan en muchos casos al hombre hacia el delito. Entonces, las nuevas investigaciones lo que nos demuestran, bueno, ¿le estoy aceptando a alguien? Lo que nos demuestran es que el medio influye muchísimo en que esa persona llegue a cometer un delito o no. ¿Bien? Y dice que se demostraron que las condiciones del medio social impulsan en muchos casos al hombre hacia el delito. O sea, que es el contexto el que lo termina llevando a cometer ese delito. Como puede ser una persona que se está muriendo de hambre y se ve impulsado las condiciones de vida son pésimas y se ve impulsado a tener que robar porque no tiene para comer y es la única forma que encuentra porque no encuentra un trabajo y se está muriendo de hambre y le tiene que dar de comer a sus hijos. Bueno, eso es el medio social impulsando a una persona hacia el delito. Dice, por fin evidenciaron que no existen dos individuos cuya constitución fisiopsíquica sea idéntica. Esas desigualdades hacen que la acción de causas análogas se traduzca por reacciones distintas en cada individuo con independencia absoluta. ¿Por qué texto voy? Por el de ingenieros. Con independencia absoluta de su libre albedrío. Entonces, dice, lo que también se encuentra es que cada sujeto tiene una constitución fisiopsíquica totalmente distinta. Entonces, que ante las mismas situaciones, los distintos sujetos reaccionan de diferentes formas. ¿Bien? Entonces, puede ser en un medio igual para una persona y para la otra, en un contexto con las mismas condiciones, que una sea impulsada a robar y la otra no. ¿Bien? Porque la constitución fisiopsíquica es diferente. De este modo nació la nueva concepción del delito, aplicando a su estudio las reglas del método científico y creando la moderna criminología. ¿Bien? Entonces, nueva concepción del delito en la que se empieza a tener en cuenta las causas, la constitución fisiopsíquica de esa persona y el medio ambiente en el que esto transcurre. A partir de la nueva concepción del delito, nuevas reglas
del método científico con el que se estudia y se crea la moderna criminología. Ese es el primer apartado. ¿Alguna pregunta? Bueno, segundo apartado. Igual si después les surgen dudas, después de esto, siempre pueden escribir por el grupo de WhatsApp. El segundo apartado es el del programa de la criminología. Dice, el método positivo general aplicado al estudio particular de los fenómenos de la patología humana o social enseña que debe estudiárselos desde 3 puntos de vista principales: sus causas, sus manifestaciones y su tratamiento. Entonces, para entender al crimen, para estudiar al crimen en sí, se van a tener en cuenta 3 puntos. Bien, las causas, o sea, cómo se llega hasta ahí; las manifestaciones, o sea, cómo transcurre el delito, si es con mayor violencia, si es con menor violencia, si es en un lugar, si fue predeterminado, si no lo fue; y el tratamiento. Bien, ¿qué se va a hacer para evitar cualquier tipo de delito y qué se va a hacer una vez que el delito ya haya ocurrido? Dice, según ese principio, cuya aplicación sistemática había escapado a los criminólogos, tenemos 3 campos de estudio. El primero, la etiología criminal. La etiología siempre viene de las causas, de los orígenes. La etiología criminal estudia las causas determinantes de los delitos. En lugar de presuponer el libre albedrío del delincuente, busca el determinismo de su acto antisocial, en su constitución orgánica y en las condiciones del ambiente en que vive. Entonces, en lugar de suponer que esa persona tiene libre albedrío, o sea, que toma sus propias decisiones y demás, tiene en cuenta tanto la constitución física y psíquica de esa persona como las condiciones del ambiente en que vive, para entender cuáles son las causas. El segundo punto es la clínica criminológica, que estudia las múltiples formas en que se manifiestan los actos delictuosos y los caracteres fisiopsíquicos de los delincuentes. No trata de establecer la responsabilidad del delincuente, sino de fijar su grado de temibilidad, según el peligro que pueda resultar de su convivencia en la sociedad. Entonces, se va a estudiar la forma del delito, ¿bien? Cómo transcurre este delito. Y teniendo en cuenta eso y los caracteres fisiopsíquicos del delincuente, lo que se va a buscar es el grado de temibilidad, es decir, qué tan peligrosa puede ser esta persona si permitimos que siga viviendo en sociedad. ¿Bien? Y a raíz de ahí, estudiar cuál va a ser la pena. El tercer punto es la terapéutica criminal, que estudia las medidas sociales o individualizadas de profilaxia o de represión del delito. No trata de castigar al delincuente, suponiéndole libre de preferir el mal al bien, sino que procura asegurar la defensa social contra su actividad morbosa, mediante instituciones preventivas y la segregación en establecimientos apropiados a los diversos casos. Entonces, la profilaxis nos va a hablar más de las medidas preventivas, que va a ser, bueno, educar a la sociedad, poner leyes que puedan hacer que cada uno se mueva dentro de determinadas normas, dentro de determinados límites. Eso van a ser unas cuestiones preventivas, ¿no? Tomar medidas de seguridad y demás. Y los actos de represión una vez que ya se comete el delito, que dice que no van a ser tanto para castigar, sino más bien para procurar la defensa social, o sea, la defensa de la sociedad contra la actividad de esa persona. Perdón, ¿cómo llamaste a este último punto? El primero era etiología criminal, el segundo era la clínica. La clínica criminológica y esta es la terapéutica criminal. Gracias. Bien, no se busca tanto el castigo, sino más bien la defensa de la sociedad y se van a utilizar instituciones preventivas. Las instituciones preventivas son más las de seguridad, las de educación y demás, y la segregación en establecimientos apropiados a los diversos casos. O sea, según el caso, es el establecimiento al que se va a llevar a esa persona. Si es una persona que tiene que estar en un hospital neuropsiquiátrico en ese momento, o si es una persona que tiene que ir a una cárcel y demás. ¿Bien?
Hasta ahí el apartado 2. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿O venimos bien? Bueno. Apartado 3. Las causas de la criminalidad. ¿Qué nos va a decir ingenieros? Él va a tener en cuenta dos tipos de causas que para él hay que estudiar en cada caso. Va a haber causas endógenas y causas exógenas. Las causas endógenas son las que provienen del interior de la persona. Bien, endo es del interior de esa persona, o sea, ya van a ser lo físico y lo psíquico. Y las causas exógenas son las que vienen del exterior. Entonces va a ser todo lo relacionado al medio ambiente y al ambiente social. Bien, al medio ambiente en el que transcurre ese delito o el que se encuentra esa persona y al ambiente social donde todo eso transcurre también. Dice, los factores que convergen a la determinación del fenómeno delictuoso fueron divididos en dos grandes categorías. Factores endógenos, que son los biológicos, propios de la constitución fisiopsíquica de los delincuentes, y factores exógenos, mesológicos, propios del medio en que actúa el delincuente. ¿Bien? Dice, los primeros, o sea, los factores endógenos, se manifiestan por modalidades especiales de la conformación morfológica y del funcionamiento psíquico de los delincuentes. Los segundos, o sea, los exógenos, son relativos a las condiciones del ambiente físico o del ambiente social. ¿Bien? Entonces, en los endógenos tenemos lo físico, lo morfológico y lo psíquico, del funcionamiento psíquico de esos delincuentes, y en lo exógeno tenemos el ambiente físico y el ambiente social. Dice, el estudio de los factores biológicos constituye la antropología criminal. Comprende dos partes vinculadas entre sí y recíprocamente subordinadas. La morfología criminal, que estudia los caracteres morfológicos de los delincuentes, y la psicopatología criminal, que estudia sus anormalidades psíquicas. Bien, entonces, de parte de los factores endógenos se va a constituir la antropología criminal. La antropología criminal va a tener dos partes que van a estar interrelacionadas. La morfología de los delincuentes, o sea, sus caracteres morfológicos, que es la cuestión física, y la psicopatología de los delincuentes, que estudia las anormalidades psíquicas. ¿Bien? Esos serían los factores endógenos. Por otro lado, los factores exógenos constituyen la mesología criminal. Comprende a su vez dos partes, la sociología criminal, que estudia los factores sociales del delito, y la meteorología criminal, que estudia sus factores meteorológicos, llamados también físicos, naturales o telúrgicos. ¿Bien? Entonces, los factores exógenos van a constituir la mesología criminal, que va a estar separada en la sociología, son los factores sociales, donde transcurre el delito, donde está esa persona, y por otro lado la meteorología criminal, que van a ser los aspectos físicos, naturales, de donde esté esa persona en ese momento. ¿Bien? Y después lo que explica ingenieros en este apartado, al final del apartado, por si lo están siguiendo, estoy en la página 89. Lo que explica ingenieros es que en ese momento había muchos investigadores de la criminología que o solo se ocupaban de la antropología criminal o solo se ocupaban de la sociología criminal. Entonces, o sea, solo tenían en cuenta los factores endógenos y se ocupaban principalmente de eso, o solo tenían en cuenta los factores sociológicos y se ocupaban particularmente de eso. ¿Bien? Lo que él dice es, los autores que llaman a la ciencia del delito antropología criminal o sociología criminal cometen un error de importancia, llamando al todo con el nombre de una parte de la etiología criminal. Bien, para él todo es importante, entonces llamarlo con el nombre de uno solo de los aspectos es un error. El conjunto debe ser llamado simplemente criminología, la ciencia del delito. Bien, entonces no es ni antropología criminal ni sociología criminal, es criminología. Y eso incluye ambos aspectos. Bien, voy a pasar al apartado 4. ¿Vienen bien? Paso. El apartado 4 se llama concordancia entre las escuelas antropológica y sociológica.
Dice, desde los comienzos de la criminología se señalaron en su literatura científica dos tendencias diversas. La una quiso atribuir toda la etiología a los factores antropológicos, la otra quiso atribuirla casi exclusivamente a los sociales. Esto que veíamos después, recién. Hay dos tendencias, una se concentra mucho más y casi exclusivamente en los factores antropológicos, la otra en los sociológicos. Bien. ¿Qué pasa? Lo que nos dice Ingenieros es que ambos son necesarios y que ambos se interrelacionan porque no va a ser suficiente con que una persona tenga afectado cierta constitución fisiopsíquica si no tiene un ambiente que sea propenso para que se termine cometiendo un delito. Lo mismo no va a ser suficiente con un ambiente que sea muy hostil si esa persona no tiene ciertas características de su personalidad que lo terminen llevando a cometer un delito. ¿Bien? Entonces, voy a pasar al apartado 5, que se relaciona. El apartado 5 es el de los valores, el valor de los diversos factores en la determinación del delito. Dice, ninguno de los diversos grupos de factores basta por sí solo para explicar la etiología del delito. La necesidad de su coexistencia es una noción fundamental. Los partidarios de la escuela sociológica han sostenido que sin la acción del medio no bastan las condiciones fisiopsíquicas del delincuente. Los de la escuela antropológica han demostrado que el medio por sí solo no crea delincuentes. Ambos han estado en lo cierto. Los dos son indispensables, pero lejos de pensar que se excluyan recíprocamente, debieron reconocer que ninguno de ellos basta para explicar toda la etiología criminal. Bien, esto es lo que veíamos recién. Que ambos son necesarios, ninguno alcanza por sí solo, no, por una persona tener afectado su constitución fisiopsíquica no va a ser suficiente para que se termine convirtiendo en un delincuente, y a su vez ningún medio, por más hostil que sea, termina generando un delincuente si esa persona no tiene ciertos caracteres de personalidad. Dice, el delincuente más anormal, más tarado física y psíquicamente, necesita encontrar en el medio las condiciones propicias para dar escape a sus tendencias mórbidas. De igual manera, las condiciones del medio, aunque sean pésimas, necesitan actuar sobre un carácter o sobre un estado psicológico especial para arrastrar al individuo al delito. Bien, esto es lo que veíamos recién. Pasó a la página 93. Dice, por lo expuesto, es evidente que, según los casos, predominan unos u otros factores, pero siempre es necesaria su coexistencia. Entonces ahí, por eso me salté un par de páginas, da algunos ejemplos y demás. Y lo que nos dice Ingenieros es, siempre es necesario que estén ambos factores, tanto lo antropológico como lo sociológico. Sí vamos a encontrar que en algunos van a predominar unos y en otros van a predominar otros. ¿Bien? Dice, el delito no se produce sin que exista una perturbación de la actividad psicológica respecto del ambiente social. Esa perturbación puede ser estable, transitoria o simplemente accidental. Entonces, dice, sí o sí tiene que haber una perturbación de la actividad psicológica respecto del ambiente social para que se cometa un delito. Esa perturbación puede ser estable, es decir, que permanezca a lo largo de los años y de la vida de esa persona. Puede ser una perturbación transitoria, o sea, que tenga afectada su actividad psicológica durante, no sé, un lapso de algunas semanas o de algunos meses, y es algo transitorio que antes no existía y que después puede continuar con su vida con normalidad, o puede ser algo accidental. Puede ser una persona que esté afectada por un consumo de alguna sustancia en un momento de duelo o distintas cuestiones que lo puedan llevar a actuar de esa forma y a que su actividad psicológica esté perturbada. ¿Bien? Esa anormalidad que implica la predisposición al delito o constituye el carácter criminoso, se manifiesta en algunos como deficiencia del sentido moral. El sentido moral, piénsenlo como esto de entender qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Entonces, esa anormalidad, esa actividad psicológica afectada, en algunos se manifiesta como deficiencia del sentido moral.
En otros, como trastorno intelectual que impide juzgar y valorar el acto criminoso en relación a la ética propia del ambiente en que viven. O sea, en otras personas, esa perturbación de la actividad psicológica se puede manifestar como un trastorno intelectual que no les permita juzgar que algo que están haciendo es un crimen. Y en otros, consiste en una insuficiente resistencia al impulso que tiende a ejecutar el acto delictuoso. Entonces, todas las personas tenemos impulsos, ¿no? Nos puede pasar que estamos por cruzar la calle y sabemos que están pasando autos y te da el impulso de cruzar, o te puede pasar que, no sé, de tirar algo por la ventana. Bueno, distintos impulsos que las personas tenemos que nos resistimos y no lo llevamos adelante. Entonces, lo que dice es, otra de las formas en las que se puede manifestar esta perturbación de la actividad psicológica es en la insuficiente resistencia al impulso. Bien, a que esa persona no pueda resistir el impulso de ejecutar un acto delictuoso. Entonces, las tres formas en que se puede manifestar la perturbación de la actividad psicológica es deficiencia del sentido moral, trastorno intelectual o insuficiente resistencia al impulso. ¿Bien? Bien. Hasta ahí el apartado 5 y el capítulo, porque después simplemente lo resume en el último apartado. ¿Tienen alguna duda hasta ahí de este capítulo? Si no, seguimos con el capítulo 4. Bien. El capítulo 4 se llama Valor de la psicopatología en la antropología criminal. Entonces acá es cuando se le empieza a dar una importancia mucho mayor a la cuestión psicopatológica y a lo psíquico en la criminología. Bien. El primer apartado de este capítulo se llama El criterio morfológico en el estudio de los delincuentes. Dice: el estudio de los factores antropológicos del delito se funda sobre el examen clínico de los delincuentes. Entonces, se les hacía un examen clínico, tanto de sus cuestiones físicas, se les hacían mediciones y demás, se los pesaba, se los medía, se les medía la cabeza, los distintos rasgos faciales y demás. Y la otra cuestión del examen clínico era lo psíquico. Dice: gracias a las investigaciones laboriosas de Boisin, Fourbier, Marrot, Pentá y muchos autores más, las anomalías morfológicas visibles y mensurables, las deformidades, las divergencias del tipo medio, constituyeron un vasto arsenal científico sobre el cual se fundó la biología de los delincuentes. Entonces, son muchos autores que fueron estudiando la morfología de los delincuentes, o sea, los aspectos físicos de los delincuentes. Gracias a esos autores se armó como un historial, como una bibliografía con dice un arsenal científico con todos estos aspectos del delincuente, que era lo que más se presentaba y demás. ¿Bien? Esto, bueno, con lo que Ingenieros no está de acuerdo. ¿Bien? Porque está haciendo recorrido para ver cómo llega a tener preponderancia la cuestión psíquica sobre la física. Dice: sobre la base fragilísima de esas anomalías morfológicas observadas minuciosamente, la escuela lambrosiana intentó constituir un tipo delincuente especial. No advirtió que se trataba simplemente del tipo degenerativo común y que los estigmas que se consideraron específicos de la criminalidad solo eran los de la degeneración observados en los delincuentes más degenerados. Entonces, con esta base de información de la medición de las distintas personas, de todas las cuestiones físicas de los distintos delincuentes, la escuela lambrosiana trató de establecer un tipo delincuente especial. ¿Bien? O sea, un tipo de persona que era el tipo delincuente. Lo que no se dieron cuenta, dice Ingenieros, es que no se trataba de un tipo delincuente, sino que se trataba de un tipo degenerativo, que es un tipo de fisionomía que tiene ciertos rasgos y que esa fisionomía la encontraban en muchos delincuentes. Lo que no quería decir es que todos los que tuvieran esa fisionomía eran delincuentes, sino que era un tipo degenerativo. ¿Bien? Esos caracteres no son específicos de los delincuentes,
sino que en ellos se encuentran en abundancia las anomalías morfológicas comunes a todos los degenerados. ¿Bien? O sea, no hay un tipo delincuente, sino que hay un tipo degenerativo y se encuentran muchos de esos aspectos del tipo degenerativo en muchos delincuentes. La cuestión implica, en suma, dos problemas diversos que pueden sintetizarse claramente en proposiciones distintas, generalmente confundidas por los autores. La primera es fundamental, la segunda es accesoria. Dice, la primera es la presencia de múltiples anomalías morfológicas en aquellos delincuentes en quienes predominan los factores biológicos en el determinismo del delito. Autoriza a considerarlos como sujetos anormales, adscriptos a la gran familia degenerativa. Esta verdad innegable constituyó la base inicial de la escuela positiva italiana. Entonces se encuentra en muchos sujetos delincuentes estos aspectos degenerativos y se cree que por encontrarse esos aspectos están determinados biológicamente a terminar cometiendo delitos. ¿Bien? El otro problema, el segundo, dice, el estudio de las anomalías morfológicas, suficiente para referir las anormalidades de los delincuentes a la degeneración en general, no demuestra que ellas posean ningún valor específico como exponente de criminalidad. O sea, que se encuentren estas anormalidades físicas no quiere decir que esa persona termine siendo un delincuente. Dice, erró pues la misma escuela cuando creyó haber demostrado la existencia de un tipo de delincuente especial, mientras solo había demostrado que en ciertos delincuentes existe el tipo degenerativo general. ¿Bien? Hasta ahí el primer apartado de este capítulo. ¿Se entendió? Esta cuestión del tipo delincuente, el tipo degenerativo y las cuestiones físicas y demás. Bien, porque ahí lo que va explicando ingenieros es cómo llegan a dejar de lado esto. Dice, el segundo apartado es valor secundario de los caracteres morfológicos. ¿Cómo empiezan a tomar un valor secundario estos caracteres morfológicos? Dice, se observó entonces que ellos, además de presentar anomalías morfológicas, tenían anomalías psicológicas perfectamente definidas. Entonces se encuentran que los delincuentes, además de demostrar anomalías físicas, también tenían anomalías psicológicas. Dice, el único estudio específico de los delincuentes es, en nuestro concepto, el de su funcionamiento psíquico. Su corteza cerebral puede tener las deficiencias comunes en los degenerados, pero esas deficiencias se revelan por perturbaciones de la personalidad y de la conducta, de una manera especial. Prueba de ello es que no todos los degenerados encarrilan su actividad mórbida en el sentido de la delincuencia. Entonces, lo único que vamos a encontrar que es específico de los delincuentes va a ser su funcionamiento psíquico. ¿Bien? ¿Por qué? Porque en los degenerados y en estos delincuentes vamos a encontrar afectada su corteza cerebral, pero eso por sí solo no basta, sino que hace falta una perturbación de la personalidad y de la conducta, que son las cuestiones psíquicas. Dice, estudiando la morfología criminal, se observó en los delincuentes la existencia de los caracteres comunes a toda la especie de los degenerados. Los propios de los géneros delincuentes solo pueden estudiarse en la psicopatología. Entonces, estudiando las cuestiones físicas, se encontraba que tanto delincuentes como del tipo degenerativo y demás tenían cuestiones en común. Lo que es específico de la delincuencia es las anomalías psicopatológicas. ¿Bien? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No entiendo bien a qué llama degenerado. Es un tipo de... Pensémoslo como una cuestión cerebral, como, no sé si es específicamente un retraso o algo así, que tiene un aspecto físico particular, bien llamativo, diferente, anormal, dicen ingenieros. Son aspectos físicos que se encuentran en personas que tienen alguna afección cerebral. ¿Bien? Lo que encuentran es que estos aspectos físicos también se encontraban en algunos delincuentes. Claro, pero no son determinantes para la conducta criminal. No son determinantes. Lo que sí son determinantes son las cuestiones psíquicas. ¿Bien? Bueno, vamos al apartado 3.
Dice, valor específico de los caracteres psicopatológicos. Los delincuentes tienen anormalidades psicológicas especiales que les arrastran al delito o les impiden resistir a él. Una de tantas modalidades psicológicas de la degeneración, no hay dudas, pero una modalidad especial. Dice, lo que Ferri llama temperamento criminal es un síndrome psicológico. Las anormalidades que lo constituyen pueden ser deficiencias o perversiones morales, trastornos de la inteligencia o defectos de la inhibición voluntaria. Pero siempre y en cada caso, las diversas formas del temperamento criminal corresponden a desórdenes funcionales de la actividad psíquica. De allí se desprende esta conclusión. El estudio específico de los delincuentes debe ocuparse de precisar y clasificar sus anormalidades psicológicas. Entonces, pueden o no tener aspectos físicos relacionados con la degeneración, pero lo que siempre se va a encontrar es que lo psíquico está afectado. Y ese funcionamiento psíquico va a ser determinante para entender si esa persona es un delincuente o no, y si esa persona sabía lo que iba a hacer o no, si sus cuestiones psicológicas están afectadas de forma estable a lo largo del tiempo o solo transitoriamente y demás. ¿Bien? Solo así se las va a poder clasificar. Dice, terminando, creemos posible afirmar que el estudio verdaderamente esencial y específico de los delincuentes debe ser el de sus anomalías psicológicas. La antropología criminal debe estudiar la psicopatología de los delincuentes más bien que sus caracteres morfológicos. Entonces, bueno, con toda esta explicación, lo que se termina haciendo es dejando en un segundo plano la cuestión morfológica, la cuestión física, y se le da muchísima más preponderancia a lo psicopatológico, porque es ahí donde se encuentran las causas, porque es ahí donde se encuentra cómo esa persona llevó adelante ese delito, es ahí donde se puede... Vicky, ¿querés decir algo? No, me quedé pensando y en dónde quedó lo de la mesología, lo de la sociología y la meteorología, ¿no? Porque si le da preponderancia a la parte psicopatológica de la antropología, ¿en dónde quedó lo otro? Lo del medio ambiente, ¿qué importancia le da, ingeniero? Sí, ingenieros le da importancia, pero para él lo preponderante es lo psicopatológico. Después, Caimari le da mucha más importancia a lo sociológico. O sea, entiende tanto lo psicopatológico como lo sociológico y retoma ingenieros, pero le da mucha más importancia a lo sociológico que lo que le da ingenieros. Bien. Bien, entonces se dejan en un segundo plano las cuestiones morfológicas y se le da muchísima más preponderancia a lo psicopatológico porque eso nos va a permitir entender las causas, entender cómo esa persona llegó a cometer un delito, entender el grado de temibilidad que veíamos hoy, de si esa persona es peligrosa para la sociedad, si tiene que estar arrestada, por cuánto tiempo, si durante ese arresto, o sea, mientras está en la cárcel, hay que seguir midiendo ese grado de temibilidad para ver si puede tener una prisión domiciliaria o no, etc. ¿Bien? Dice, sería, sin embargo, error el de atribuir anomalías psicológicas de igual cantidad y calidad a todos los delincuentes. En primer término, ellos pueden gravitar principalmente sobre algunas de las formas del funcionamiento psíquico, influyendo levemente sobre las demás. Por otra parte, la intensidad de las anomalías puede ser distinta, así como su duración. Entonces, vamos a encontrarnos con anomalías psicológicas de distinto tipo en los distintos delincuentes, o sea que se pueden clasificar de forma diferente, también que van a tener distinto grado de intensidad, algunos más afectados psicológicamente y otros menos, y con diferente duración. Esto que veíamos hoy, de si es algo estable a lo largo del tiempo, si es algo transitorio en un lapso o si es algo accidental. ¿Bien? Dice, no hay pues una psicopatología criminal única, sino varios tipos, correspondientes a las diversas anomalías psicopatológicas que determinan la conducta individual en sentido delictuoso. ¿Bien? ¿Se entendió hasta ahí, ingenieros? ¿Tienen alguna duda? Bueno, por el tiempo no vamos a ver Caimari en detalle. Igualmente, Caimari lo que tiene es que es un texto bastante accesible de entender si lo vas leyendo, porque tiene muchos ejemplos, tiene muchos casos y demás.
y es muy explicativo de cada cosa. Sí, quizás lo más importante es ver esto de cómo en Argentina la cuestión, cómo ella analiza la cuestión sociológica, cómo las entrevistas que se realizaban entre un médico y una persona o un perito y una persona que estaba siendo acusada, había una diferencia de poder, ahí la persona con el uniforme de preso y el médico con su guardapolvo, el médico siempre de clase media alta y la mayor cantidad de las personas que estaban privadas de su libertad siendo de clase social baja, siendo personas que hacían changas o que no tenían un trabajo formal y demás. Cómo se encontraba esa diferencia muy grande, a veces que no sabían el idioma. Bueno, cómo está bueno de este texto ir viendo eso, cómo ella va teniendo en cuenta todo esto, cómo se hacían los historiales, que en los historiales se anotaba, bueno, la vida familiar de los padres, la vida familiar de los hermanos, cómo esa persona, si tenía pareja, cómo la trataba, si trabajaba, si no. Y después lo otro importante de este texto es cuando empieza a existir la figura de la libertad condicional y se empieza a estudiar cuántas veces a esa persona la visitaba la familia, qué hacía cuando trabajaban en la cárcel, qué hacía con esa plata, si la destinaba a su familia o no, y si era una persona que trabajaba, como que demostraba capacidad para trabajar o ganas de trabajar, tanto mientras estaba dentro de la cárcel como antes, cuáles eran las cosas que se estudiaban para entender si una persona iba a poder reinsertarse en la sociedad o no. Bueno, esos son distintos aspectos que están buenos del texto, tenerlos en cuenta, porque ella le da otra importancia a la cuestión más sociológica. Así que chusméenlo, léanlo, lean todos los textos igual, pero léanlo, que lo van a ir entendiendo, ¿no? No les va a generar mucho problema este texto en particular. Y si les van surgiendo dudas, me van escribiendo por el grupo de WhatsApp y lo vamos viendo. ¿Bien? La semana que viene vamos a hacer lunes y miércoles repaso preparcial. Ahí vamos a ver más punteo de los distintos textos, más por arriba y deteniéndonos si tienen dudas particulares, pues si no, no vamos a llegar a ver todo. Pero bueno, lunes y miércoles vamos a hacer eso, ¿sí? Después vamos avisando bien por el grupo todo. Bueno, gracias. Espero que les haya servido mucho. Y cualquier cosa seguimos hablando por el grupo. Les mando un beso grande.